El hueso siguiente, la base ósea del muslo, el hueso fémur. El mayor hueso en el esqueleto del animal, de mayor volumen. No porque este sea un equino, sino porque, observen, este es un canino, fíjense que es de buen tamaño también, ¿cierto? ¿Cómo? Entonces, esta transfusión ternero, esa es crucial de un cáncer enfermo. Ahora que miramos, observen cómo la cara glútea es bien cóncava, o sea que esos músculos glúteos de ese canino van a estar en un grupo más voluminoso que largo como en las especies mayores. Son las diferencias que se dan y seguramente puede haber diferencia, algún poco de diferencia en cuanto a la concavidad entre razas, entre razas de canino. No, porque si usted pone aquí mis dedos son el sacro, miren que está quedando la cavidad, ¿cierto? ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, La única diferencia, y es así, pero ya que lo dijimos, es que observen. Eso está caliente, pues. Observen la posición de esta. Miren el piso en este, que es de un equino, ¿sí? Que así sea este de macho o de hembra, parece que fuera de macho por el tamaño. Tiene esta posición. En cambio sea macho o hembra, perro o perra, observen, esta posición, esta es la posición normal. Observen que es en bajada. Por eso se nos va a presentar menos inconvenientes partos distóxicos en perras, porque con esta bajada, entonces por gravedad sale fácilmente. Entre especies mayores, yegua y vaca, la yegua es la que tiene mayor inclinación. La vaca es más plana, por eso tenemos más distocias en vacas que en yeguas. Y entre vacas de carne y vaca lechera, la vaca de carne tiene más pronunciado. Por eso se dan más distocias en la vaca lechera que en la vaca de carne, ¿sí? Por la disposición que tienen esos huesos. Eso es lo que usted en su reproducción va a mirar, ¿sí? Yo aquí no entro en ese detalle porque no es reproducción. Bueno, usted decía que ese hueso grande y largo, entonces podemos decir que tiene una epífisis proximal, una diáfisa y una epífisis distal. Entonces en la epífisis proximal nos interesa esto, que accidente la cabeza, que ya vimos, para articular con el coxal. Y que hay estas dos elevaciones que les denominamos el trocánter mayor y trocánter menor. Si yo tuviera otro hueso largo así, como este y grueso, como este fémur, entonces decía, otro fémur. Y entonces me dicen, uno es de bovino, el otro es de equino. Y entonces para yo determinar cuál es el del equino, me doy cuenta de que tiene este trocánter adicional, tercer trocánter. Por lo tanto, si este húmero fuera de un bovino, no tendría esto, ¿sí? Y observan cómo tiene la cabeza en este canino, el trocánter mayor, el trocánter menor, y no hay tercer trocánter. Bueno, si nos vamos a extremidad distal, y entonces vemos cómo en la parte posterior me va a presentar los cóndilos, esas superficies articulares, que a diferencia de los cóndilos de este húmero, que son anteriores, en el fémur son posteriores. ¿Para articular con quién? Esta es la tibia, este es el peroné,
para articular con esa tibia. Así. Por medio de los cóndilos de la tibia y estos cóndilos de ese hueso fémur, ¿sí? A aprovechar. ¿Qué será? Esto que cojo acá, Menisco. que su posición correcta es este. Ya aquí dijeron, pero por allá, ¿qué dicen? ¿Correcto? Menisco. Es un menisco. ¿Sí? No es, eso aquí fue que se dañó. Entonces, aproveché ayer, el viernes que fue la primera vez que lo utilicé, cuando de pronto lo vi. Entonces, porque es la primera vez que puedo mostrar un menisco. O sea que aquí había otro de este otro lado, para el otro cóndilo, ¿sí? Entonces dijimos, menisco es un disco de tejido cartilaginoso, ¿sí? Que me va a servir de amortiguador en la articulación, ¿sí? Entonces decía que esos cóndilos van a tener como función articular con los cóndilos de la tibia. Si nos venimos a la parte anterior, entonces vemos estas dos crestas separadas por este surco, y entonces decimos que esa es la tróclea del fémur, porque definimos tróclea como dos crestas separadas por un surco. Y dijimos que nos interesaba con el fin de colocar, esto es una rótula, ese hueso sesamoideo, he tenido problemas para colocarlo. Bueno, se me va a disponer así en esa tróclea. Por lo tanto, me va a pasar por acá unos ligamentos que me están uniendo, sosteniendo esa rótula en ese punto. ¿Estamos? Es muy importante en el equino, en todo. Pero hay una condición especial en el equino. Todos sabemos que el equino, el mayor tiempo lo permanece parado. Cuando se echa, las cosas se me están complicando. Él hace eso, o tiene esa capacidad de no sentir cansancio durante todo ese tiempo, por la posición que adopta. Y es, tiene sus dos extremidades anteriores fijas, y las dos posteriores las va rotando para tirarles el peso. Eso es un proceso de física, mecánica física, muy especial. Y una de las cosas que se dice allí es que en un momento dado hay como una rotación de esa rótula en unos buenos grados de salirse de esa tróclea, ¿sí? Cuando para la extremidad sobre la cual se está apoyando. Entonces hacemos ese movimiento de rótula. Ahora están hablando mucho de eso en fisiología y en la parte clínica de equinos, porque es por ese detalle especial de condición física para eso. Entonces aquí ya sabemos por anatomía, entonces, cómo está dispuesta esa rótula en la tróclea del fémur. Líquido sinovial, o sinovial, como digo. Bueno, siguiendo hacia distal, que ya vimos, esa tibia, un hueso largo, que entonces en su parte proximal, en su parte proximal, los dos cóndilos, para articularme con los cóndilos del fémur. Al nivel de esa tibia, nos interesó que distinto a esta radio, que me va a presentar una cara anterior, posterior, medial, lateral, ella no, la tibia me presenta solo tres caras. Por eso es que decimos que es prismático, ¿sí? Este hueso es prismático. No nos preocupamos por la espina y la cresta de la tibia, no mencioné nada. Y a nivel distal, entonces dijimos que iba a haber superficies articulares para articular con el hueso tarsotibial, que es este. Entonces, se me va a dar esa articulación, ¿sí? Que en buena anatomía tendríamos que hablar de ella, la articulación tarsotibial, entre la tibia y ese hueso tarsotibial, y la articulación entre todos los huesos del tarso
quedamos en que decíamos que la articulación era del tarso, o sea que incluimos todo, y le dimos que era una diartrosis. En realidad la diartrosis no está dada sino en la articulación entre el tarso tibial y la tibia, pero como cogimos en conjunto, entonces decimos que la articulación del tarso es una diartrosis. ¿Sí? Bueno, del tarso y diartrosis. Recuerden que les mencioné que de pronto en otra ocasión hubiera dicho que es una osteoartrosis y que por lo tanto si en un momento dado yo pusiera esa pregunta y si me contestan diartrosis, bien, y si me contestan osteoartrosis, también. ¿Ah? ¿Estamos? Este pequeño hueso aquí es el peroné. Observan cómo se inicia en la parte ancha de la cabeza, y como este es un equino, solo me llega hasta acá, hasta la mitad del cuerpo. En cambio, en este canino, este es el peroné en ese canino, en la cabeza, y sale abajo. En ese equino tenemos que hay un espacio interóseo, de igual manera, acá. Y entonces mencionamos de que, dado ese espacio interóseo tan grande, tan ancho, y esa delgadez que tiene el hueso peroné, por lo tanto, un trauma así lateral, fácilmente la fractura, ¿sí? Porque va a ser un hueso que tiene capacidad de resistencia de aproximar la distancia, ¿sí? Pero, o sea que si yo lo golpeo aquí, tiene que ser mucho para que le produzca un daño. En cambio, si le hago aquí, con un mínimo golpe que le dé, fácilmente lo puedo fracturar. Entonces es un accidente que se nos presenta bastante en esta especie canina. Los huesos del tarso, entonces, a diferencia de los de la extremidad anterior en el carpo, que los pusimos en 2 filas, aquí no podemos hacer eso. Entonces ahora necesitamos poder decir que había un hueso tarsotibial, que ya vimos, para articular directamente con la tibia, que había un hueso tarsoperoneo, que lo que nos interesó de él es que tiene esa parte, está saliente, eso, y lo denominamos como Corvejón. Pues, bueno, también no me acuerdo del nombre. es que en realidad ese es el corvejón, pero bueno, digámoslo de una vez. Pero recuerden este detalle, de que dije, conmigo ese sería el corvejón, ¿sí? Donde está la tuberosidad calcánea, ese accidente que hay allí, ¿sí? Pero que se iban a encontrar que muchos de sus profesores se van a referir al corvejón como todos los huesos del tarso. Conmigo no hay problema, yo aquí no les voy a preguntar cuál es el corvejón, sino detalles como ese, por ejemplo, esa tuberosidad calcánea, accidente del tarso peroneo. Y saber que el tarso está constituido por los huesos tarso tibial, tarso peroneo, central del tarso, primer terciano, segundo, tercero y cuarto, ¿sí? Eso es. Y tener por allá el conocimiento de que esa condición de ser los 7 huesos separados solo están en canino y suino, que en bovino y en equino se me van a juntar 2, por lo tanto, equino y bovino solo van a tener 6, ¿sí? Sin preocuparnos de eso de que en el equino, en el canino, que en el bovino son el central y el cuarto, y que en el otro es el segundo y el tercero. No, solo que son 6, y que en cambio canino y suino sí me presentan los 7 huesos separados. Se continúa con el hueso, con los huesos metatarsianos. Pero como este amigo no tiene sino un solo dedo, por lo tanto no habrá sino un solo metatarsiano, que corresponde al tercer metatarsiano, y que le damos el nombre de gran metatarsiano, ¿sí? Esa condición de dar ese nombre también se nos va a presentar a nivel del bovino.
tengo ese hueso gran metatarsiano. Pero aquí la diferencia es que es la fusión de tercero y cuarto, ¿sí? Que me fusiona. Y miren este detalle. Este metatarsiano tiene en su extremidad distal esos cóndilos para articularse con la primera falange, ¿sí? Un solo dedo que tiene ya. Este bovino va a tener dos dedos, pero no tiene sino un metatarsiano. Por eso está constituido por la unión de tercero y cuarto. Por eso me va a tener cóndilos aquí para una falange y cóndilo acá para la otra falange del otro dedo, ¿sí? ¿Está claro esa condición? Bueno. Y ahí para abajo. Fíjese que aquí era muy similar a la extremidad anterior, pero allá se llamaba gran metatarsiano y pequeños metacarpianos. Aquí se llama gran metatarsiano y sus pequeños metatarsianos. Pero ya de falange primera para allá es lo mismo. Primera falange, segunda, tercera falange, apófisis extensora, las articulaciones interfalángicas, los huesos sesamoideos, la misma situación de lo anterior, sin cambiar nombre. Sesamoideos proximales, sesamoideos distales, ¿no? Distales, es único. Por cada dedo, estamos hablando por cada dedo. Ya si es en el canino, si habrá bueno. Miren, y ahí